Palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago, y se le reunieron tantas personas que decidió subir a una barca que estaba en el lugar y sentarse en ella, mientras las personas permanecían junto al lago en tierra firme. Entonces Jesús se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su enseñanza: escuchen, una vez un sembrador salió a sembrar. Al lanzar la semilla, una parte cayó al borde del camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde había poca tierra, y como la tierra no era profunda, la semilla brotó por muy pronto, pero en cuanto salió el sol se agostó y al no tener raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre cardos y los cardos crecieron y la ahogaron sin dejarle que diera fruto. Otra parte por fin cayó en tierra fértil y germinó y creció y dio fruto. Otras al 60 y otras al 100 por uno. Jesús añadió: quien pueda entender esto, que lo entienda. Cuando Jesús se quedó a solas, los que lo rodeaban junto con los 12 le preguntaron por el significado de las parábolas. Les dijo: a ustedes Dios les permite conocer el secreto de su reino, pero a los otros, los de fuera, todo les llega por medio de parábolas, para que aunque miren no vean, y aunque escuchen no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y Jesús continuó: ¿no comprenden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán todas las demás? El sembrador representa al que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó al borde del camino. Escuchan el mensaje, pero luego llega Satanás y se lleva lo que ya estaba sembrado en ellos. Otros son como la semilla que cayó entre las piedras. Oyen el mensaje y de momento lo reciben con alegría, pero no tienen raíces y son volubles. Así que cuando les llegan las pruebas o persecuciones a causa del propio mensaje, enseguida sucumben. Otros son como la semilla que cayó entre los cardos. Oyen el mensaje, pero los problemas de la vida, el apego a las riquezas y otras apetencias llegan y lo ahogan de manera que no da fruto. Otros, en fin, son como la semilla que cayó en tierra fértil. Oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 verbos para este día: sembrar, fructificar y transformar. Sembrar. El Señor siembra su palabra en todos los hombres. Aquí en la parábola precisamente se nos muestra que en todos estos diferentes terrenos se sembró la palabra. Precisamente el Señor no tiene predilección por personas. Él quiere que todos escuchemos su palabra. Él quiere sembrar su palabra en todos nosotros, pero también depende la respuesta que nosotros demos a esa palabra. Por eso aquí nos damos cuenta que van a haber todo tipo de personas que van a tener una actitud frente a la palabra de Dios. Unos la acogen, pero no perseveran. Otros la escuchan, pero las apetencias del mundo, las riquezas, los afanes de la vida
simplemente van opacando esa palabra de Dios. Por eso tenemos que tener claridad que el Señor no hace exclusividad de personas. Él quiere que esa palabra se siembre en todos nosotros, que esa palabra penetre en nuestra vida, que esa palabra realmente llegue a lo más recóndito de nuestro ser, que esa palabra sea como espada de doble filo, que realmente haga mella en nosotros y haya en nosotros precisamente un cambio. Tengamos eso en claridad. Esa palabra ha sido sembrada en cada uno de nosotros. Ya depende esa respuesta que nosotros demos a ella. Por eso el Señor quiere precisamente que esa palabra de Dios haga en nosotros esa obra que debe hacer. Por eso dispongámonos precisamente a cogerla, a meditarla, a interiorizarla y a vivirla cada día. Fructificar. Solo esa palabra de Dios fructifica en aquel que está dispuesto. Precisamente nos damos cuenta que no es el problema de la palabra para que haga efecto en la persona, es la actitud de la persona frente a esa palabra de Dios. Por eso, si somos personas dispuestas, que tenemos esa disponibilidad para acogerla, para meditarla, para reflexionarla, ella producirá sus frutos en nosotros y por lo tanto habrá un cambio en nuestra vida. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos frente a la palabra de Dios? ¿La estamos acogiendo? ¿La estamos aceptando en nuestra vida? ¿Estamos permitiendo que realmente ella haga su obra en nosotros? Ese es precisamente el mensaje que nos debe quedar de este evangelio, que ella fructifique, que ella produzca los frutos abundantes en nosotros, frutos de amor, de paz, de misericordia, de bondad, de perdón, de acogida, en fin, todos esos frutos que deben reflejarse en una vida cristiana, en una vida que realmente sea grata a los ojos del Señor. Transformar. Dejémonos transformar por esa palabra. Dejemos que esa palabra realmente haga mella en nosotros para que transforme nuestra vida, para que esa palabra, como en muchas personas que se han dejado tocar por ella, han experimentado un cambio profundo en su vida. No permitamos que esa palabra pase de largo en nuestra vida, sino por el contrario, que seamos ese terreno bueno, ese terreno dispuesto para que esa palabra haga esa obra en nosotros, que transforme nuestra vida, que nuestra vida sea diferente, que nuestra vida se vea transformada, porque precisamente la palabra de Dios hace maravillas en aquellos que se disponen, en aquellos que se disponen realmente a vivirla, a acogerla y hacerla parte de la vida. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.